Vivimos en una cultura que nos dice, si no te hace feliz, déjalo. Si ya no sientes lo mismo, vete de ahí. Si hay una mejor opción, tómala. Pero hoy quiero que escuches algo diferente, algo que puede quizás incomodarte, algo que tal vez te confronte, porque hay una verdad dicha por el Señor Jesús mismo que choca contra todo lo que nuestra cultura nos vende. Mateo capítulo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Piénsalo. Dios mismo juntó. Y el hombre no tiene autoridad para separar. Esta frase cayó como algo inesperado en su tiempo y hoy en día también. Déjame considerar ese momento. Los fariseos llegan con Jesús. Tienen una pregunta muy preparada para hacer. Es una trampa en realidad. Maestro, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, ¿es lícito al hombre abandonar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Ese era el debate de los maestros de la época. Algunos de ellos decían que sí, que podías divorciarte por cualquier cosa. Si quemaban la comida, se podía divorciar. Si en algún momento te hablaba mal, se podían divorciar. Si ya no le parecía bonita, entonces se podían divorciar. Otros eran un poco más restrictivos en cuanto al asunto, pero todos asumían lo mismo, que el hombre tenía el poder, que el hombre decidía. Y el Señor Jesús, como siempre, no entró en el juego de ellos. Él va incluso mucho más atrás, al principio. Y el Señor les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio los hizo varón y hembra? Es decir, los lleva al Génesis, al jardín del Edén, al diseño original de Dios, antes de la caída, antes del pecado, antes de que todo se dañara. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No dos personas que conviven. No un contrato que en cualquier momento se pueda disolver. No es un arreglo temporal. Es una unión que Dios mismo diseñó y selló. Y entonces el Señor Jesús dice las palabras que nos confrontan hoy en día. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Escucha el poder de estas palabras. Dice, Dios juntó. No fue solo tu decisión, no fue solo la atracción que sentiste, no fue solo amor humano. Cuando dos creyentes se unen en santo matrimonio bajo el pacto de Dios, hay una acción divina involucrada. Dios mismo está uniendo y lo que Él une tiene un peso eterno. Por eso la frase, no lo separe el hombre, ni tú, ni tu cónyuge, ni las circunstancias, ni los sentimientos, ni nadie. El hombre no tiene autoridad para deshacer lo que Dios hizo. Los fariseos no se quedan callados cuando escucharon esas palabras. Y entonces preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Buena pregunta le hicieron, ¿no? Si Dios diseñó el matrimonio para siempre, ¿por qué permitió el divorcio en la ley? Y aquí viene la respuesta sabia y santa del Señor Jesús, pero también dura y clara. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así.
por la dureza de vuestro corazón, les dijo el Señor. No porque era el plan de Dios, no porque era lo ideal, sino porque el corazón humano, dañado, corrompido por el pecado, es tan duro que Moisés tuvo que hacer una concesión, una tolerancia, no una aprobación. Pero al principio no era así. Dios nunca quiso que el matrimonio terminara. Yo sé que escuchar estas cosas hoy en día es difícil, porque vivimos en un mundo donde todo es desechable. Las relaciones son desechables, los compromisos son desechables, las promesas son desechables. Si no funciona, simplemente lo cambias. Si no te llena, pues entonces lo dejas. Si hay problemas, pues entonces te vas. Pero el Señor Jesús nos llama a algo radicalmente diferente. Nos llama al pacto. No al contrato, al pacto. Un contrato dice, yo cumplo si tú cumples. Pero un pacto dice, yo me comprometo sin importar qué. Y el matrimonio, según Dios, es un pacto, no un contrato. No está basado en sentimientos, no está basado en conveniencia. Está basado en un compromiso sagrado delante de Dios. Considera lo que Matthew Henry también dice. Él señala que las desviaciones de la ley de Dios sobre el matrimonio son malas. No solo inconvenientes, no solo difíciles. Él dice que son malas, porque van contra el diseño divino. Pero luego Matthew Henry dice algo muy especial. Dice, el Evangelio, cuando es aceptado, enseña a llevar cargas, a soportar las enfermedades de los relacionados, a considerar su paz y felicidad más que la propia. Eso es Cristo en ti. Eso es el Evangelio transformando tu matrimonio. No se trata de aguantar con los dientes apretados, se trata más bien de amar como Cristo amó, con sacrificio, con paciencia, con gracia. Pero, ya lo sabes, aquí tenemos el problema. No podemos hacerlo solos. Nuestro corazón es duro. Nuestro amor es poco, es limitado. Nuestra paciencia se agota. Por eso necesitamos a Cristo. Él es el único que puede ablandar un corazón duro. El único que puede enseñarnos a amar cuando no sentimos ganas de amar. El único que puede sostener un pacto que nosotros mismos romperíamos. Piensa en cómo el Señor Jesús ama a su iglesia. Él nos eligió, Él nos amó, Él se entregó por nosotros y sigue amándonos, aunque le fallamos, aunque lo ignoramos, aunque volvemos a pecar. Su amor no depende de nuestro desempeño. Y ese es el modelo para el matrimonio. Efesios capítulo 5 lo dice con claridad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el estándar, la medida. No un amor basado en emociones, sino un amor basado en una decisión, en un sacrificio, en un pacto. Así que considera esta palabra del Señor. Y si estás casado o pensando en casarte, entiende esto: el matrimonio no es un plan B si las cosas salen mal. No es bueno. Si no funciona, nos divorciamos. Desde el principio, más bien decide, no habrá divorcio, pase lo que pase. Eso no significa que no habrá problemas. Con toda seguridad habrá problemas, pero significa que enfrentarás esos problemas juntos, con tu cónyuge, con ayuda, con oración, con lucha, porque lo que Dios juntó no lo separas tú. Busca además la voluntad de Dios en medio de todo antes de comprometerte. No te cases solo porque sientes mariposas en el estómago. No te cases porque ya llevas tiempo y te está dejando el tren y entonces toca. No, cásate porque
buscaste a Dios, primeramente, porque oraste, porque hay claridad de que Dios ha provisto para ti en esa otra persona, a la mujer o al hombre que Él dispuso para ti. Matthew Henry enfatiza: el matrimonio debe asumirse con seriedad, con oración ferviente. Es decir, el matrimonio no es un juego, es un pacto de por vida. Si ya estás en un matrimonio y de pronto el matrimonio es difícil, por favor escucha esto. La dificultad no es señal de que te equivocaste. Todo matrimonio pasa por desiertos, por sequías, por momentos donde parece que ya no queda nada más. Pero ahí, justo ahí, es donde el Evangelio puede brillar con más fuerza. Ahí es donde aprendes a morir a ti mismo. Ahí es donde aprendes a perdonar como fuiste perdonado en Cristo Jesús. Ahí es donde aprendes a amar como fuiste amado. No estás solo. Si tú ahora estás en Cristo, Cristo está contigo. Y el mismo poder que te salvó puede restaurar también tu matrimonio. Si Dios te llama a permanecer soltero, si de pronto este es tu caso, no lo veas como una carga. Míralo como una oportunidad para servir mejor a Dios. Tanto el matrimonio como la soltería son dones, buenos dones de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 7, hay una libertad en la soltería que te permite enfocarte completamente en el servicio a Cristo. Así que no pienses en la soltería como un castigo, más bien es un llamado diferente e igualmente valioso ante los ojos de Dios. Pero déjame volver al punto del texto que meditamos hoy. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta no es una palabra de condena, es una palabra de protección. Dios sabe que el matrimonio es difícil, que el pecado lo complica, que nuestros corazones son débiles. Por eso nos da un ancla, un recordatorio de que no estamos en esto por nuestra cuenta. Él juntó, Él sostiene, Él capacita. Y cuando confiamos en Él, cuando buscamos su gracia, cuando vivimos según su diseño, el matrimonio se convierte en lo que siempre debió ser, un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Entonces, hoy, sea que estés casado, sea que estés soltero, que estés luchando o floreciendo quizás, escucha esto. Dios tiene un diseño y todo diseño de Dios es bueno. No siempre es fácil, pero es bueno. Y Él no te pide que lo vivas en tus fuerzas. Él te ofrece su gracia, su poder, su amor que es inagotable. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No porque seamos capaces de sostener nuestro matrimonio, sino porque Él es fiel en sostener nuestros matrimonios. Que su pacto permanezca.